Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Felipe VI celebra en el Palacio Real el reencuentro con los sefardíes de España. Israel suspende la colaboración con instituciones europeas sobre el proceso de paz, pero no con los países miembros. Condena para los judíos israelíes que torturaron y quemaron vivo al joven palestino en julio de 2014. La Unión Europea pagará a Turquía 3.000 millones de euros para que controle a los inmigrantes. Son las noticias que hemos preparado para hoy y en el comentario Jorge. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jordi? Luego Raquel, con la agenda cultural. Empezamos aquí en España. En un acto celebrado en el Palacio Real, la corona española ha abierto las puertas a los descendientes de los expulsados en 1492. Felipe VI ha hablado ante decenas de representantes de los judíos sefardíes y dicho: «¿Cuánto os hemos echado de menos? Yo hoy quiero deciros que ya estáis de nuevo en vuestra propia casa, que ya habéis vuelto para siempre a vuestro hogar». Antes intervinieron Eli Cohen, el primero de los descendientes de una de aquellas familias de judíos expulsados nacidos ya en España, y el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, que pidió que se compensen los aspectos más exigentes de la ley para conceder las requeridas nacionalidades con una interpretación equilibrada y sensible. El primero en hablar fue el ministro de Justicia, Rafael Català. Días antes, el viernes 27 de noviembre, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ibáñez, impuso a Isaac Kerub la encomienda de la Orden del Mérito Civil por su espíritu de cooperación y diálogo. Sí, Jordi, y en Radio Sefarad tenemos la grabación completa del acto y tenemos un muy amplio reportaje con los principales invitados. Digamos que había 80, 90 invitados de muchas instituciones, pero los principales invitados, como digo, son la gente, los presidentes de las distintas comunidades judías de España. Los hemos entrevistado mientras nos desplazábamos nosotros también al Palacio Real en el minibús y queríamos palpar, la emoción previa al acto. El acto fue emocionante, lo podrán oír completo y seguramente leerán otras reseñas también en periódicos, etcétera. Incluso hubo una actuación musical de Paco Díez. Así que bueno, llegó el tiempo de celebrar este reencuentro al máximo nivel y en el sitio, el mejor sitio que se podía uno imaginar, el propio Palacio Real. Seguimos. 2 semanas después de que la Comisión Europea ordenara aplicar a los 28 estados de la Unión el etiquetado de los productos originados en los territorios en disputa en Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó suspender los contactos con las instituciones europeas sobre el proceso de paz con los palestinos. Un portavoz del Ministerio de Exteriores israelí precisó que la medida no afectará a los países miembros, con los que se mantendrá abierta la vía de diálogo ante la cuestión palestina. Recordemos que las negociaciones palestino-israelíes están suspendidas desde 2014. Se ignora el alcance que puedan tener las medidas anunciadas por el Ministerio de Exteriores israelí y la reacción que pueda desencadenar en Bruselas. Bueno, esta es una medida que uno podía adivinar porque ya Netanyahu, cuando se aprobó el tema del etiquetado, dijo que esto traería algún tipo de consecuencias. Las consecuencias van dirigidas a las instituciones europeas, no a los países miembros de Europa, sino a la representación exterior conjunta de Europa, que podríamos personificar en la figura de Federica Mogherini, en las políticas que han tenido de discriminación hacia Israel, porque vamos otra vez a mencionar, la Unión Europea dice que esto es una medida técnica porque no se puede señalar como un producto fabricado en Israel, un producto que está fabricado en una zona que no pertenece a Israel según la legislación o según lo contempla la Unión Europea. Y nos parecería correcto si esto se aplicara a los otros 200 conflictos territoriales que hay en el mundo, o si se aplicara al menos a los conflictos territoriales dentro de la propia Europa. Recordemos que desde el año 74, el norte de la isla de Chipre, que Chipre pertenece a la Unión Europea, el norte ha sido conquistado por Turquía, que ha expulsado a las minorías grecoparlantes, se ha instalado ahí, y lo que se produce ahí no se etiqueta como un territorio conquistado
conquistado por Turquía, que tendría el mismo valor que Israel, porque tampoco Turquía está dentro de la Unión Europea. Es un país con el que la Unión Europea tiene tratos comerciales, pero no le obligan a un etiquetado específico de lo que se produce en el norte de Turquía, y eso por no hablar de los otros cientos de conflictos de los que también se tiene noticia en todos los continentes e incluso en Europa. Así que, era lógico que hubiera algún tipo de reacción, y la reacción es la lógica. Decir, ustedes en las conversaciones de paz pretenden ponerse como alguien imparcial, pues evidentemente con estas medidas se ve que no son imparciales como institución conjunta. Ahora, que Israel va a seguir tratando de conseguir que los palestinos se sienten a negociar sin condiciones, cosa que se está invitando todos los días, y que ellos se niegan en redondo desde hace más de año y medio que se suspendieron las negociaciones. Pues eso lo va a seguir intentando con Inglaterra, con Alemania, con Francia y con todos los países que puedan tener influencia en el mundo árabe o con el mundo palestino, para tratar de conseguir algún avance en este tema de las negociaciones de paz. Pero no con unas instituciones como son las europeas, del Consejo, etcétera, de las cuales luego hablaremos en otras noticias que nos va a sorprender también mucho. Seguimos en Israel. Un tribunal de Jerusalén ha condenado este lunes a 2 judíos israelíes por el secuestro y asesinato de un adolescente palestino en julio de 2014, cuya muerte, en venganza por el asesinato previo de 3 israelíes a manos de Hamás, terminó desencadenando un nuevo conflicto en la Franja de Gaza. En cuanto al principal sospechoso de los hechos, Yosef Haim Ben David, su condena ha quedado suspendida a la espera de una evaluación psiquiátrica solicitada en el último momento por su abogado, que afirma que este no era responsable de sus acciones en el momento del asesinato, aunque el tribunal ante el que comparece considera que hay pruebas suficientes para su condena. Mohamed Abu Judeir, un palestino de 16 años, fue secuestrado el 2 de julio de 2014 en Jerusalén Este, trasladado a un bosque cercano y apaleado y quemado vivo por sus captores. Los otros 2 responsables de los hechos, considerados como acto terrorista por las autoridades israelíes, son 2 menores de edad que han responsabilizado a Ben David de la planificación de los hechos y de presionarles para participar en ellos. Los 3 acusados confesaron el delito y explicaron que fue una venganza por el secuestro y asesinato de 3 jóvenes israelíes en Gush Etzion, días antes, por milicianos de Hamás. El asesinato del adolescente palestino provocó violentas protestas de los palestinos que a la postre terminaron desencadenando el conflicto que durante 7 semanas enfrentó al ejército israelí y a los grupos terroristas de Gaza entre julio y agosto de 2014. Sí, ustedes lo recordarán porque tampoco pasó hace mucho, fue hace año y unos meses cuando habían desaparecido 3 jóvenes a los que se suponía que habían sido secuestrados por Hamás o por alguna organización. Se hacían controles de carretera tratando de detectar dónde podían estar, etcétera, etcétera. Por supuesto, la autoridad palestina decía que eso violaba el derecho y la libertad de movimientos, etcétera, estos controles. Pero tardaron como 3 semanas en dar con los cadáveres que habían sido asesinados de estos chicos. Y eso, pues, en prácticamente cuando se supo cuál había sido el destino de estos 3 jóvenes, pues se secuestró a un árabe israelí joven de 16 años que apareció torturado y quemado vivo. Todas las sospechas se hicieron pensar en jóvenes judíos israelíes y se efectuaron las detenciones. ¿Por qué es importante esto ahora? Porque a pesar de que todo esto desencadenó una guerra que se vivió entre julio y agosto del año pasado, hay mucha gente que seguramente dirá, bueno, pero es que los judíos cuando son de los de ellos que matan, pues no. Cuando son judíos que actúan de esta manera, son detenidos, son considerados como acto terrorista
a pesar de que no pusieron una bomba en un sitio poblado, sino que se ensañaron con una persona, pero es igualmente un acto terrorista, y han sido condenados. Los dos menores me imagino que tendrán una condena un poco menor, todavía no sabemos la sentencia, y está todavía en revisión el tema de lo que se ha pedido para el principal acusado, pero como ya adelantamos en la propia noticia, a pesar de que se ha pedido una evaluación psiquiátrica, el propio tribunal ya se ha pronunciado diciendo de que aunque las pruebas psiquiátricas apunten en otra dirección, pues está claro que fue el autor y que fue consciente de sus actos, etcétera, etcétera, con lo cual su condena es prácticamente segura y no su condena ya es firme. Lo que no sabemos es la sentencia, cuánto tiempo de cárcel se le condenará, si va a ser una pena larga, corta o perpetua. Terminamos hablando de la Unión Europea. La Unión Europea y Turquía sellaron el domingo un acuerdo para que Ankara controle el flujo de refugiados para que no lleguen a suelo europeo a cambio de 3.000 millones de euros y de que los turcos no necesiten visado para entrar en la Unión Europea un año antes de lo previsto. El presidente del Consejo, Donald Tusk, presentó a los inmigrantes que llegan a Europa de forma muy diferente a cómo se refería a ellos hasta ahora, dando a entender que entre los refugiados pueden llegar terroristas. El presidente francés, François Hollande, pidió que se identifiquen a todos los inmigrantes que cruzan Turquía ante el riesgo de que lleguen a Europa yihadistas por esta vía. El primer ministro turco aclaraba que la dotación económica no llegará directamente a las arcas del Estado turco, sino que será para los refugiados sirios. Bueno, hace un ratito les anticipamos que iba a haber otra noticia sobre la Unión Europea y que va a ser sorprendente, porque si por un lado castigan a Israel con el etiquetado diferenciado de los productos de los territorios en disputa, pues en el caso de Turquía, pues hemos abierto las compuertas y Europa dispone de 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros. Incluso, ustedes calculen, a ver, se ha hablado de que Europa va a acoger, ¿cuántos? 150.000 de estos inmigrantes, ¿verdad? Pues imagínense que lo que están haciendo es evitar que lleguen otros 150.000. Bueno, dividan 3.000 por 150 y tendrán la cantidad de dinero por inmigrante que van a evitar que venga. La verdad que es un chollo. Yo también me quiero dedicar a evitar que vengan inmigrantes a Europa porque evidentemente, a pesar de las declaraciones del ministro turco, que ese dinero será para los refugiados sirios, pues con ese dinero los refugiados sirios pues pueden coger, si se los reparten, se van a Estados Unidos, se abren un megastore cada uno porque es de varios miles de dólares por cabeza. Pero el tema es que encima uno se pregunta, vamos a ver, porque esta pregunta yo la he repetido desde hace muchos meses, desde que empezó esta crisis migratoria. La isla de Lesbos, a la que llegan los inmigrantes desde la costa de Turquía, ha estado a la misma distancia de Turquía siempre. No se ha movido, no ha habido un terremoto que lo ha acercado. Por lo tanto, ¿por qué hace unos meses, todos juntitos, los inmigrantes que estaban en Turquía desde hacía meses y años deciden pasar a Europa? ¿Quién les achucha? ¿Quién les abre el camino? ¿Quién les señala la senda? ¿Quién financia? ¿Quién financia o invierte en la financiación de un gran negocio que significa, por una parte, invadir Europa para que esté desbordada y tenga que aflojar, por ejemplo, 3.000 millones de euros al Estado turco, porque aparte de esto, hay una cuestión aparte de todo esto, es que los turcos han conseguido algo que por vía diplomática hasta ahora se había retrasado como 10 años, que los turcos no van a necesitar visado para entrar a la Unión Europea. Fíjate por dónde que Turquía es este mismo país que ha bajado, que ha derribado un avión ruso, ¿no?, en su frontera. ¿Y por qué? ¿Qué estaba haciendo el avión ruso ahí? Pues el avión ruso estaba atacando, entre otros objetivos, se puede decir que habría varios objetivos, pero uno de ellos, el declarado, es combatir al Estado Islámico, al Daesh.
¿no crees que hay una comunión de intereses entre que hace 3 meses Turquía abriese las puertas para que los inmigrantes invadieran Europa y entraran junto con ellos estos combatientes terroristas, que ahora Hollande y Donald Tusk y todo el mundo dice, ojo, porque con los inmigrantes vienen combatientes del Daesh? Cuando esto se dijo hace 2 meses, a los que decían esto los llamaban y les gritaban islamófobos. ¿Cómo son gente que está sufriendo, que esto, que lo otro? Claro que hay gente que está sufriendo, pero usted no ve las imágenes que hay, que por cada familia con niños pasan 100 hombres en edad de militar y formados, y que sus caras aparecen también en los vídeos del Daesh. Vamos, que el que no lo quería ver, porque no lo quería ver, y ahora resulta que esos que no quisieron ver son los que dicen, cuidado, vamos ahora a vaciar las arcas de los estados europeos, también la de nuestros bolsillos. Otra vez, nosotros vamos a pagar a Turquía para que no deje salir a los que ella incitó a salir, para que trajeran a los yihadistas a Europa. Y también todo esto es teóricamente para evitar la entrada de yihadistas en Europa. Es que somos tontos del bote. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Raquel, con las noticias culturales. Noticias culturales. Hola, Raquel. Hola, Jordi. ¿Qué tal? Pues bien, muy emocionada de haber estado en ese acto solemne en el Palacio Real. La gente estaba muy contenta, la verdad es que ha sido un acto muy bonito, con discursos. Les invitamos a escuchar los programas que hoy emitimos y que emitiremos en los próximos días en torno a este día histórico. Hemos hablado con, por supuesto, con Isaac Querub, con el ministro catalá, con el exministro Ruiz Gallardón, con Isaac Reba, por ejemplo, ya saben, esa persona que ha luchado tanto para conseguir que Romero Radigales sea nombrado justo entre las naciones, con famosos también, estaba Juan Luis Cano de Goma Espuma, o Juan Antonio Corbalán, Rosa Díez, Mercedes Monmani, bueno, había muchísima gente y ha sido realmente muy emocionante también ver pues cómo los sefardíes venidos de todas las comunidades españolas han podido disfrutar de este acto. Pues sí, y de alguna manera se cierra, aunque sea de una forma también testimonial o, digamos, oficial, el círculo, ¿no? Aquella monarquía española que expulsó a los católicos, y ahora la monarquía española es otra que rama expulsó de la a los monarquía. judíos. Que expulsó a los judíos, has dicho a los católicos. Raquel, no sé ni lo que un digo. Día duro, Dios mío. Jordi, a los un judíos, día duro. Por favor, bueno, pues la monarquía vuelve a recibir en su casa a los judíos. Otra vez, sí que sí, un día muy feliz para recordar. Y como llevamos diciendo, aparte de ese reportaje, todas esas entrevistas que han hecho Jorge y Raquel ahí a pie de autobús, a pie de calle, está el acto oficial entero, por si lo quieren escuchar. Sí, y no sé qué día se decidirá emitir, pero hay eso, declaraciones de muchas de las personalidades que han participado en este evento. Pero Jordi, vamos a centrarnos, si te parece, en la agenda cultural. No me quiero enrollar más para comentarles que ya a partir de este próximo 1 de enero se va a poder leer o se va a poder comprar en las librerías alemanas Make Up. Ah, claro, justo venimos cuando hablando, empieza el año, ¿no? Venimos Ese hablando de tema. este tema. Ya saben que Bien. el Instituto de Historia Contemporánea de Múnich ha querido realizar una edición crítica comentada que deberá competir seguramente con muchas otras que irán apareciendo. Make Up es un tabú, han dicho desde este instituto. Es un tabú, es el último de nuestro tiempo y seguramente habrá alguien dispuesto a hacer negocio con el libro. El Estado de Baviera decidió en 2012 invertir en una reedición comentada, €500,000. Ha sido muy controvertida esta decisión y finalmente se publica con más de 3.500 notas a pie de página que contradicen a Hitler punto por punto. Por ejemplo, allí donde Hitler denuncia que el Imperio alemán no se ocupa de los veteranos de la Primera Guerra Mundial, se aportan datos de archivo sobre el estado de bienestar de la época y las ayudas que recibían estos soldados, además de añadir que años más tarde el Tercer Reich envió a las cámaras de gas a más de 5.000 de aquellos
los veteranos de guerra. También hay notas que, de alguna manera dan la razón a Hitler, por ejemplo, cuando afirma que los judíos dominan la prensa. Bueno, pues en esta edición crítica se apunta que los archivos confirman que antes de 1914 los judíos estaban sobrerepresentados en las editoras de acuerdo a la proporción que suponían en la población alemana, y así es trasladado al correspondiente pie de página. Aquí somos críticos con la edición crítica y decimos que no tiene por qué, porque el número de judíos presentes en las editoras fuera numeroso, eso implica que dominará los medios de comunicación, pero bueno, seguimos. Como les venimos contando desde hace meses, hay opiniones a favor y en contra de esta edición, de la publicación de esta edición crítica. Para periodistas como Sven Felix, la prohibición no ha hecho más que mitificar la obra y es absolutamente necesario poner una versión comentada seria a disposición del público. La politóloga Bárbara Sepechnik dice que es muy importante estudiar de forma exhaustiva a Hitler y su concepción del mundo. Somos adultos y llevamos 70 años en democracia. Creo que podemos soportar leer un libro como este. Y por el contrario, desde la comunidad judía de Múnich, Charlotte Knobloch dice que el libro es peligroso, es una caja de Pandora y bueno, quiere constatar el impacto que la obra sigue teniendo hoy en día, por ejemplo, en Oriente Medio, en Oriente Próximo. El texto completo de Mein Kampf puede conseguirse fácilmente a través de Internet. Esto lo comentamos siempre, Jordi, que hablamos de esta reedición crítica, y es editado libremente en muchos otros países, pero bueno, el hecho de que vuelva a verse en las librerías alemanas pues es un hecho noticiable e impactante de alguna manera. Aparentemente que se pueda leer y encontrar fácilmente en Internet desactiva el debate sobre la conveniencia de la reedición, pero bueno, seguro que esta polémica sigue y seguirá viva mucho tiempo, Jordi. Pues sí, ya lo hemos comentado muchas veces y llevamos mucho tiempo, ¿eh? En Alemania se lo llevan planteando desde hace ya años, pero bueno, pues nada, es un pedazo de historia, nos guste o no, está ahí y bueno, ¿qué decirte, Raquel? Ni siquiera yo tengo una opinión formada al respecto. Ahí está, llegará para el 1 de enero algo truculento, sí, ¿no? En Navidad, sí. Pero bueno. Tengo curiosidad por saber cómo va a ser la portada de esta edición crítica, ¿no? Porque pues sí, también, es verdad. Eso va a ser interesante, ver cómo se presenta y si van a caer un poco en lo obvio y en el mercantilismo de poner, yo qué sé, no sé, Hitler, una esvástica en la portada, no sé. Una esvástica no creo, en Alemania no creo que eso sea legal. Por eso. Pero bueno, en España sí lo sería, porque muchas veces también lo hemos comentado tú y yo, simplemente en los kioscos, estas revistas de historia que se venden, y que la verdad es que casi siempre hablan de la Segunda Guerra Mundial, y en sus portadas hacen unas esvásticas bien grandes. Sí. O sea que en España no habría ningún problema. Yo creo que no hay problema editorial en poner esvásticas. Estaremos atentos a partir del 1 de enero de 2016 a ver cómo es esta edición crítica. Y ahora les invitamos a asistir a una conferencia en el Centro de Estudios Judio-Cristianos, ya saben, en el marco del curso de este año, La Shoah y la vida 70 años después, una conferencia, les decimos, a cargo de Hamutal Royal Fuchs, ministro portavoz de la Embajada de Israel, ministra portavoz, que hablará sobre el Estado de Israel y la Shoah. Será el próximo miércoles 2 de diciembre, como todas las conferencias de este curso, en el Centro de Estudios Judio-Cristianos a las 7 de la tarde. Bueno, muy bien, pues nada, eso a las 7 de la tarde, ese curso que todavía queda por delante, en fin, todo este año y el parte del que viene, claro. ¿Y ahora con qué acabamos, Raquel? Dime. Pues mira, acabamos y acabo de caer en la cuenta, Jordi, de que estamos hablando de Alemania y de la Shoah en toda la agenda cultural. Sí. De una manera diferente en este último apunte de la agenda, pero por supuestísimo tiene que ver, porque el clásico de Broadway con libreto de Joe Master, música de John Kander y canciones de Fred Ed Cabaret está representándose en Madrid después de 9 años sin que estuviera presente en la escena madrileña. Por supuesto, recordamos todos el impresionante MC de Asier Ochaendía y la Sal interpretada por Natalia Millán, pero ahora son Cristina Castaño. Ya saben, seguro que muchos de ustedes la conocen por ser la actriz que interpreta a Judith en La que se avecina, la psicóloga pelirroja.
¿Ya le pones cara? No, es que no conozco esa serie. Edu Soto, que es el Sí. que hacía del NEM en el programa de Buenafuentes. Canta muy bien ese chico, ¿eh? Como MC, creo que está muy bien. Y Daniel Muriel, que le recordarán de Las heridas del viento como Cliff. Ellos hacen redondos los números más emblemáticos de este maravilloso musical que después fue llevado al cine. Está en nuestra filmoteca también, si lo quieren recuperar. Pues temas como Willkommen, Quizá ahora, Maybe This Time, Money, Money, Money o el propio tema de Cabaret. Se representa en el Teatro Rialto y, bueno, no es una super mega producción musical como las que hay, no sé, en Gran Vía, tipo El Rey León o Claro. cosas así, pero es un espectáculo, dicen los críticos, limpio, cuidado en todos los aspectos, con una destacable sincronía de vestuario, maquillaje y escenografía y que siempre nos permite recordar esa historia maravillosa que nos contaba Cabaret, que nos sigue contando. Pues sí, Fred Ebb y John Kander, dos de los gigantes de Broadway en Estados Unidos, y su obra culmen, ¿no? De Cabaret. Además que ahora está muy de moda, todo es vodevil, el cabaret, les gusta mucho, también en España se ha puesto de moda esa estética, y yo creo en España y en todo el mundo, ¿no? Y nada, está ambientada también en esa época, ¿no? Claro, en el Berlín de la ascensión de los nazis, sí. Bueno, pues nada, Raquel, muchas gracias por traernos las noticias culturales. Mañana más, ¿verdad? Mañana más, hasta mañana. Hasta mañana, Raquel, ya saben, siguen en Radio Sefarad.